Modelo de la oración, mantenga su Biblia ahí, ¿verdad? Para que cuando yo dé una cita bíblica pueda rápido, o si no, ¿verdad? En el dispositivo, ¿verdad? Que puedan rápido testear puedan buscar el texto y leerlo. Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo, cuando ores, decí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en el día de hoy, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, usted puede levantar su mano y le dejamos participar. De lo contrario, ¿verdad? Pues voy a tratar de fluir en la enseñanza por lo más que pueda. Me puede interrumpir sin miedo, levanta su mano y le damos la oportunidad que usted comente o que usted, ¿verdad? Pues haga una pregunta. De lo contrario, pues voy a fluir en la enseñanza. Y yo quiero hablar de este tema tan importante porque, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos que Jesús, a pesar de que Jesús era Dios, que era perfecto, por el hecho de estar en un cuerpo de un ser humano, Jesús entendió que había que estar en una conexión con Dios. Si él hubiese sido otro, fíjate, él no tenía, por así decirlo, él no tenía la necesidad de orar porque él era Dios. Él era perfecto. Nosotros sí tenemos que tener ese principio dentro de nosotros de lo que es la oración, porque la oración, yo siempre he dicho que es como la vitamina. Una vitamina no hace efecto en el cuerpo si no se usa todos los días. Usted puede usar vitamina, pero si la usa de vez en cuando, no le va a ser efectivo a como si la usara todos los días. Una vitamina, para que haga efecto en el cuerpo, tiene que usarse diariamente. De igual manera, una persona cuando va a ser operada, tienen que anestesiarlo, de lo contrario le va a doler, porque es a sangre fría. Y la oración es como una anestesia que te permite adormecer lo que este mundo te ofrece. De la única forma que tú puedes vencer lo que este mundo de maldad está ofreciendo y los ataques del enemigo, de la única forma que uno se puede mantener fuerte es con la anestesia que produce la oración. La oración adormece la carne y la carne que siempre va a estar inclinada hacia lo malo, para eso es la oración, es un contacto con Dios. Si usted se pega mucho a una persona que tiene un perfume, que tiene, ¿verdad? Una colonia, se le va a pegar ese olor. Pues si usted anda en el mismo carro con él o anda pegado con él, usted va a notar que el aroma de esa persona se le pega. Y ese es el propósito por el cual queremos siempre estar orando, porque se nos pega eso de Dios. Se le va a pegar, la gente va a saber que tú estabas en oración porque hay como un brillo, hay algo diferente que se proyecta en ti. El que está orado se le nota porque es que hay algo, es como un fluir, como algo que emana de esa persona. Y esa es la señal de que esa persona ha estado en secreto con Dios. Ahora, Cristo, que era perfecto, él no tenía esa necesidad, mas sin embargo, él lo hizo por el hecho de que quería ser de ejemplo a sus discípulos. Ese es el propósito de que él siempre quiso ser de ejemplo. Y los discípulos, fíjate, fueron gente que vieron milagros, ellos vieron a Cristo resucitar muertos, ellos vieron a Cristo hacer un montón de cosas, mas sin embargo, ellos no le preguntaron a él, enséñanos a levantar un muerto o enséñanos a levantar un paralítico. No, ellos descubrieron que lo que producía esos milagros era que Cristo oraba. Entonces ellos dijeron, ok, pues yo quiero entonces la raíz de lo que produce toda esta bendición. Y ellos entonces le dijeron a Jesús, enséñanos a orar.
número uno, estos versículos que yo acabo de leer, esto tiene una explicación, esto tiene su profundidad. Esto no es como la Iglesia Católica ha enseñado a los feligreses de que digan 2 o 3 Ave María y Padre Santo que está en los cielos, santificado sea tú, y lo dejan ahí. No. La Iglesia cristiana te vamos a enseñar la profundidad que esto tiene. Esto tiene una profundidad. Y Cristo, cuando le dijo a sus discípulos, cuando oren así, este Padre Nuestro es simplemente un modelo. Esto es un ejemplo. Esto no es para que lo repitamos así. Y la Iglesia Católica, ¿verdad? Sin intención de ofender a ningún católico, pero que la realidad es que no enseñan la profundidad de la palabra, y por eso es que vemos que hasta el mismo cura se da 4 palos y sigue allá al frente. ¿Verdad? Porque no hay un cambio, porque no se está enseñando las cosas como son. Pero fíjate, esto es un punto de referencia. Esto que Cristo dijo aquí, cuando ellos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, que Él comenzó a decirle, mira, cuando oren, di Padre Nuestro que estás en los cielos, y eso pues vamos a explicarlo, pero antes de comenzar a explicarlo, quiero decirle que esto es un punto de referencia. Este modelo de oración, esto es un punto de referencia, esto es simplemente un ejemplo. ¿Ves? Entonces, lo primero que yo quiero explicarles, antes de entrar aquí, lo primero que yo quiero explicarle a ustedes es que nosotros por naturaleza no sabemos orar. Alguien que me busque Romanos, capítulo 8, verso 26, rápido, tienen que ser rápido. Quiero que se muevan ahí rápido en esa Biblia ahí, Romanos 8, 26. Mira lo que dice Romanos 8, 26, porque la Biblia no niega la realidad de que nosotros no sabemos orar. Y como nosotros no sabemos orar, pues nosotros necesitamos ayuda. ¿Y quién te va a ayudar? Bueno, pues vamos a leer aquí, a ver quién es el que te va a ayudar. Léelo, hermana. De allá te tienes que mantener de pie para que... Amén. La palabra de Dios dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Como conviene? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Ok, ya, hasta ahí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Ves? O sea, nosotros no sabemos orar. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. No sabemos orar ni pedir. Ni pedir. Y vamos a entrar. Esa persona soy yo. Y vamos a entrar en eso ahora. Para eso es este estudio. Vamos a entrar en eso ahora. Mira lo que dice aquí. De igual manera, el Espíritu Santo, está con letra mayúscula porque está hablando del Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué debilidades? De eso le vamos a explicar ahora. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, lo primero que quiero señalar aquí es que no sabemos orar como conviene. La palabra conviene significa apropiadamente, o sea que no sabemos orar como Dios demanda. Porque Dios es un Dios de orden, que aún hasta cuando uno le va a orar, uno tiene que saber orar. Uno tiene que saber presentarse delante de Dios y para eso es esta clase, para enseñar eso. Número uno que dice que no sabemos orar como conviene, o sea, no sabemos orar apropiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos debilidades. ¿Qué tipo de debilidad está hablando? Tenemos debilidad en cuanto a palabra, conocimiento. No sabemos cómo proyectarnos, no sabemos qué decir, no sabemos cómo hacerle. ¿Ves? Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Hay quien que me busque Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24. Porque es importante que nosotros entendamos esto, que Dios es espíritu y Dios demanda que lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser en el espíritu. O sea, nosotros tenemos que conectarnos. Por eso es que usted no puede tener prisa. Cuando usted vaya a orar, usted no puede tener prisa porque usted tiene que entender que usted tiene que entrar en el espíritu. ¿Sabe? Usted tiene que desconectarse. Y eso no lo vas a lograr ahí con arrodillarte con 5 minutos. Y no me malinterprete, no quiere decir que 5 minutos se pierden, no. Pero si usted quiere tener una buena calidad de oración, usted tiene que entender que
Esto requiere una conexión y necesitas tiempo, y ya mismo vamos a hablar de eso. San Juan 4:24, la Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Léelo duro. El micrófono. Stand up, mantente de pie para que... Ajá. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que la adoren. O sea, Dios es espíritu y los que le van a adorar tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras no se puede hacer en la carne. En la carne tú no lo puedes hacer porque tú eres humano y Dios es espíritu. Y para que Él reciba tu adoración, no puede ser de palabras de boca para afuera, ¿no? Tú tienes que entrar en una conexión con Él. Tienes que concentrarte porque tiene que ser en el espíritu, no en la carne. En la carne, o sea, cuando alguien adora en la carne, lo está haciendo de palabras de la boca para afuera. Santo Dios mío, gloria a Dios. Y no es que no sea válido, pero para que tú entres en la conexión con Dios, tú tienes que entrar en el espíritu. En espíritu y en verdad. O sea que en otras palabras, no puede ser en la carne y de aguaje. Esto no puede ser en aguaje. O sea, no puede ser en la carne ni en aguaje. Tiene que ser en espíritu y de verdad. Y para esto tiene que haber una entrega del corazón. O sea, usted tiene que entrar en esto. Amén. Y ya mismo vamos a explicar bien todo esto. Santiago capítulo 4, verso del 3 al 5. Santiago capítulo 4, verso del 3 al 5. Santiago capítulo 4 del 3 al 5. Mira lo que dice. Amén. La palabra de Dios dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ok, va. Ese es el 5. Ok, está bien. ¿Sigo? Sí, ok. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O penséis que la Escritura dice en vano. O sea, usted piensa que es en vano lo que la Biblia dice. Que dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, Dios tiene celo por ti. Y como Él te cela tanto, Él quiere que tú entiendas que lo que Él va a responder o lo que Él va a hacer contigo tiene que ser acorde a su voluntad. ¿Ve? Porque dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ve? Entonces el ser humano tiene un problema y es que es caprichoso. Y dentro de sus caprichos muchas veces va a querer presentarle cosas a Dios. Y ahí es donde uno tiene que aprender esto para no verse caprichoso delante de Dios. Porque el problema con esto del capricho y de no saber orar como conviene es que cuando Dios no responde a tu oración, hay mucha gente que se enchisma con Dios. Y hay gente que pierden la fe en Dios porque ven que Dios no les responde. Pero es porque ellos no entienden que Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. ¿Ves? Entonces, a la medida que tú vas entendiendo cómo orar, tú te vas dando de cuenta de que hay una voluntad de Dios. Y entonces esto te ayuda a saber cómo orar para que no te veas orando innecesariamente por cosas que pueden considerarse como capricho, como dice el capítulo allí, que dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en vuestros deleites. Amén. Así que el próximo punto, alguien que me busque Lucas capítulo 18, porque ahora quiero hablar un poquito de la paciencia y de la persistencia que tú tienes que tener. Ahorita vamos a hablar de la voluntad y todo eso. Pero quiero llevarlo poco a poco para que vayas entendiendo que número uno, tú necesitas ayuda y es del Espíritu. Y que tienes que lograr conectarte.
Hoy en día tenemos un problema y es que vivimos en la era del microondas, donde pensamos que le metemos 3 minutos y ya está hecho. Con Dios esto no brega así. Es por eso que hay mucho descuido, en la cual hasta me incluyo. Y es porque pensamos que Dios es un microondas, que le metemos 2 o 3 peticiones ahí y que ya mañana van a estar respondidas. Y nosotros tenemos que entender que con Dios hay que trabajar con paciencia. Lucas capítulo 18, ¿quién lo tiene? Lucas capítulo 18, léeme hasta que yo te diga que te detenga. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Pausa. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es importante, que nosotros entendamos que la oración no es si tú quieres o cuando tú puedes, es una necesidad. Así como usted come todos los días para sustentarse, porque necesita, pues, ¿verdad? Pues comer, porque es humano. Así como usted necesita alimentarse, usted tiene que entender que la oración es de igual manera. Nadie se sostiene en este camino por mucho tiempo si no se ora. Es imposible. Es lo mismo que el alimento. Usted no puede vivir si no es comiendo. Usted necesita desayunar, almorzar, usted necesita alimentarse. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí hay 3 puntos. Número 1, tienes que entender que la oración es una necesidad. No es si tú quieres o no quieres. Tú comes todos los días, ¿verdad que sí? Pues si tú comes todos los días, tienes que orar todos los días también. Porque así como el alimento para tu cuerpo físico es necesario, para la vitalidad y la fortaleza en el cuerpo humano, así también para la vida espiritual. Es por eso que a veces estamos todos anémicos, ¿es que se dice? Anémicos espirituales, todos debiluchos espirituales. Es porque oramos un día sí, un día no, oramos cuando queramos, así no se puede. no puedo orar las 7 días de la semana. Es todos los días. Y ahorita vamos a hablar de cómo es que se debe de orar ininterrumpidamente, pero ahorita vamos para eso. La necesidad de orar siempre. Tiene que ser algo de siempre, tiene que ser algo de todos los días. Y no desmayar, no te puedes rendir. ¿Por qué es que la gente se desmaya? Porque la gente piensa que Dios tiene prisa. Dios no tiene prisa. Tú le estás pidiendo algo a Dios y si está en la voluntad de Dios, ya Dios te escuchó. Ahora tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios porque eso que tú pediste posiblemente está en su voluntad, pero no está en su tiempo. Entonces la gente quiere controlar a Dios y piensa que porque están orando ya Dios tiene que responderle de inmediato. Y nosotros tenemos que entender que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no tiene tiempo, para ti hay tiempo. Tú te desesperas con los días y los meses y los años. Tú sí te desesperas con el tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Yo he escuchado testimonios de personas que han esperado 10 años para una respuesta. Pero fueron gente que entendieron que Dios sí lo aprobó, pero que había un tiempo. Y es ahí donde Dios te enseña paciencia, es ahí donde Dios te enseña a confiar en Él a través del tiempo. Pero esto de la oración es una lucha porque la gente quiere las cosas a la carrera. Y por eso es que dice, orar siempre y no desmayar. Sigue. Diciendo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a un hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le daré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo él, fue injusto. ¿Y acaso Dios no haría justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que de pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en tierra. Ok, hasta ahí.
Esto está hablando de lo que es la persistencia. Esto está hablando de lo que es la insistencia, la persistencia. El que usted le pida a Dios algo continuamente, eso no es que usted está dudando. Eso es que simplemente, porque eso es otra cosa que voy a explicar ahorita. Una vez que usted comience a pedirle a Dios por algo, usted tiene que, no hay problema con que se lo acuerde. No hay problema con eso, pero usted tiene que acordárselo en un acto de fe. Usted tiene que darle gracias a Dios. No hay problema con que se lo acuerde, pero aprenda a darle gracias como señal de que, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Acuérdate de esto, Dios mío, que te he pedido, ¿verdad? Que llevo 3 meses orando, pero yo creo que tú lo vas a hacer en tu tiempo. Gracias, Señor. Aprende a ser agradecido, porque eso es otra cosa que atrasa las peticiones de Dios a veces, que Dios ve que no hay actitud correcta para recibirlo. Eso es otra cosa, eso sería otro tema para otra ocasión, que no es que Dios no te lo quiere dar, es que tú no estás en la capacidad espiritual para recibirlo y por eso es que se atrasa. Hay personas pidiendo cosas que no están aptos para recibir todavía. Entonces, no es que Dios no te lo quiere dar, es que tú no estás en la capacidad para recibir eso. Y Dios necesita madurarte, Dios necesita procesarte en la vida con ciertas cosas para que entonces, cuando la bendición venga, se pueda retener en ti. Porque si te la da antes, es como un padre que le entrega un vehículo a un niño que no está en la capacidad, que no está en la edad, y viene y se estrella y se mata en el carro. El carro es del niño, el carro es de él, es herencia, su papá se lo va a dar, pero no está en la edad, ¿ves? Entonces hay a veces que no estamos en la capacidad para recibir ciertas cosas y por eso es que parece que el tiempo está pasando, pero es que Dios te lo va a dar, pero en su momento. ¿Ve? Entonces, esta parábola que él está leyendo habla de una mujer que estaba pidiendo justicia. Y dice la Biblia que al juez que ella le estaba pidiendo que le hiciera justicia, el tipo era malo y el tipo no le quería hacer justicia. Más sin embargo, ella insistió. Ella insistió y le dijo al juez, por favor, hazme justicia. Pero el tipo, como era malo, el tipo no le importaba a nadie, el tipo no le estaba haciendo caso. Pero dice que ella insistió. Y dice que por la insistencia de ella, el juez terminó diciendo, para sacármela de encima, para que no me moleste más nada, yo le voy a dar lo que ella está pidiendo para que se calle la boca. ¿Ves? Entonces Dios dice, si este juez que es injusto, para que no se le agotara la paciencia, terminó sacándose a la mujer de encima, ¿cuánto más yo que soy un Dios justo no te voy a responder? Si él que es injusto lo hizo para sacársela de encima, ¿cuánto más yo que soy bueno no te lo voy a dar? Pero es ahí donde tenemos que aprender a orar. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Amén. Aprovecha, dale, en lo que cojo aire. Vamos con ella y después contigo. Lo que trataba de decir es que la perseverancia, la palabra de Dios dice que el que persevera alcanza. Y la perseverancia es la que nos lleva a alcanzar las peticiones. Pero en realidad, como usted dijo, Dios no nos puede dar algo que no es bueno para nosotros, sino que hay personas que a veces débiles en el espíritu o personas con poca fe y se ponen a orar y dicen, no, a mí ese Dios ni me escucha, se desmayan, desfallecen, pero no saben que Dios da todo en su momento. En su momento. Porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Y Dios nos bendiga a todos. Amén, amén. Dios sabe cuándo, cómo y dónde va a hacer las cosas. Dios no es un Dios es soberano, mi gente. Dios conoce ya el futuro. Desde antes que tú nacieras, ya Dios vio la trayectoria. Dios no está improvisando contigo aquí. O sea, Dios no está viendo a ver qué pasa contigo mañana. No, ya Dios vio esta película ya. Esto es como una película que un ejemplo que yo la vi y tú no la viste. Y cuando tú te sientas a verla, pues tú no quieres que yo te la cuente. Porque entonces como que no tiene, ¿sabes? Como que no es interesante, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con Dios. Esto es una película que si Dios se sentara a contártela, tú pues dirías, ok. Pero Dios quiere que tú la veas, que tú la pases, ¿ves? Dios no está improvisando con nosotros aquí. ¿Tú ibas a decir algo? Yo lo que quería que me explicara lo que dice el Padre Nuestro, que nos perdone, ¿no? Sí, no, papá. Pues para allá vamos ahora, para que estoy haciendo una introducción, para hablar un poquito de la problemática que tenemos en la oración, pero el Padre Nuestro, ese es el meollo de este estudio, para allá vamos ahora. Alguien que me busque rapidito,
porque este es el punto final que quiero tocar antes de entrar para allá cuando usted quiere. Y es que hay que creerle, hermano. Usted tiene que creerle a Dios. Cuando usted ore, tiene que creerle a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y alguien que me busque primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6 y primera de Pedro 3, 12. Primera de Pedro 3, 12. Y Hebreos 11, 6. Cualquiera. Bueno, yo leo el de primera de Pedro, yo lo leo. Alguien que me lea Hebreos 11, 6. ¿Lo tiene? Léemelo. A ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador del que le busca. En otras palabras, te está diciendo que si tú le vas a orar a Dios, tú tienes que creer. O sea, tú tienes que creer de que Él está ahí y que Él te va a recompensar, de que Él es galardonador del que le busca. En otras palabras, que Él es quien premia al que le busca. ¿Ves? Entonces, eso es algo importante. Eso es algo importante también, que nosotros tenemos que tener fe. ¿Qué dice la Biblia? Que pedimos y no recibimos a veces porque no tenemos fe. No esperamos la fe ni la esperamos. Usted tiene que creerle a Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice primera de Pedro 3:12? Dice, primera de Pedro 3:12, pasó aquí. Ok, primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen maldad. Vuelvo y repito, porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea que no solamente te está mirando, pero dice, y su oído atento a sus oraciones. Wow, qué lindo. O sea que no solamente te está oyendo, pero te está mirando. Él te está mirando y te está oyendo y tú tienes que tener fe. Acuérdate que Dios es espíritu. Amor. O sea, el hecho de que tú no lo veas no significa que Él no es real. Y de eso sabemos, pero es importante darle duro a este énfasis porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La Biblia dice que aún el diablo también cree y tiembla. O sea que de creer en Dios hasta el diablo cree. Pero cuando la Biblia nos llama a creerle a Dios, no es que creamos en Dios. Hasta un borracho cree en Dios, los brujos creen en Dios. Pero no es ese tipo de creer de existencia, es de confianza. ¿Ves? Y esa no todo el mundo la tiene. No todo el mundo tiene confianza en Dios. Y para tener esto hay que desarrollar una amistad. Usted no puede confiar en mí de la primera vez que me ve. Que yo le diga, dale hermana, véngase, que yo la llevo a su casa y usted, pero es que yo no te conozco, ¿sabes? Te va a entrar una desconfianza, me va a hacer algo, me puede hacer daño, yo no lo sé quién es, ¿ves? Porque no hay una relación. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted confía en Dios. Usted confía. ¿Qué le pasó a Pedro? Él le dio 20 y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar por el agua. ¿Por qué? Porque ya lo conocía, la confianza lo llevó a hacer ese riesgo. Pero empezó a dudar y empezó a hundir. Eso es otro cuento. Eso es otro tema. Ese es otro tema y ese es otro problema. Que a veces creemos, pero a media. Creemos hasta que sale el diablo. ¡Bú! ¿Y a quién tú le vas a creer más? A Dios, porque ese es el problema que nosotros tenemos como iglesia. Que a veces le creemos más a la voz del diablo que a la de Dios. Y Dios diciéndote que te va a levantar. Y Dios diciéndote que te va a llevar a las naciones. Y Dios diciéndote que va a hacer cosas grandes contigo. Pero viene Juan Parlote de allá de la esquina y te dice, tú no sabes hacer nada, brother. Y tú le creíste más el embuste a él que a Dios. Porque lamentablemente así somos. Somos más propensos a creer lo negativo que lo positivo. Dios diciendo que va a hacer cosas grandes contigo. Pero viene el diablo y te susurra, tú no vales nada, tú no eres nada, así te vas a quedar. Y oye, y como le crees, eso sí que se te hace fácil creerlo, oye.
Pero a Dios qué difícil se nos hace creerlo. ¿Y tú sabes por qué se nos hace difícil? Porque no tenemos intimidad con Él. Porque no tenemos relación con Él. Porque la relación es lo que trae la confianza. Estamos faltos de confianza en Dios porque estamos faltos de intimidad con Dios. ¿Ves? Ahora vamos para lo que usted quiere. Vamos a ver qué es lo que Cristo quiso enseñar con esto de Lucas capítulo 11. Vamos para allá otra vez. Ya yo terminé con mi introducción. Ahora yo les voy a explicar por qué es que sus discípulos se interesaron en aprender a orar y Cristo les dijo, mira, cuando oren, oren así. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una coma, así que detente. Que eso es otro problema, que leemos como el papagayo. Porque si algo tiene la iglesia es que, hermano, lee a la carrera, leen como caminan. Todo sin significado. Sí, no se detiene. Cuando usted lea la palabra de Dios, por favor, no se coma las comas y los puntos. Aprenda a hacer pausa, porque cada pausa tiene un antes y un después. Lo primero que hay que entender es que está diciendo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Punto. Cuando hay un punto, es porque lo que viene después es otro tema. Quiere que te concentres en esto. Esto es clase de español que estoy cogiendo, esto de las puntas y coma y todo eso. Eso es lo que precisamente estoy cogiendo ahora en la clase de español. Pero fíjese que está diciendo, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea su nombre, punto. Ya. Vamos a concentrarnos en eso primero que Él nos está enseñando. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer a quién le estamos orando. O sea, tú tienes que reconocer que es tu Padre. Padre Santo que estás en los cielos. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es a quién le estamos orando. No le voy a decir que es malo, pero si me voy por la palabra, se supone que usted no le esté orando al Espíritu Santo. No es nada malo, o sea, no, es una Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo es lo mismo, pero nosotros tenemos que entender el papel que cada uno de ellos, o mejor dicho, la función que Dios tiene por medio de cada uno de ellos. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno solo, es un solo Dios. No es un Dios con tres cabezas, no, es un solo Dios. Lo que pasa es que se manifiesta en una Trinidad, se manifiesta como Hijo, como Padre y como Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos bíblicamente, no está correcto orarle a Cristo, no está correcto orarle al Espíritu Santo. Yo he escuchado a la iglesia y yo mismo hasta lo he hecho por costumbre. Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname, y todo se lo pedimos al Espíritu Santo, pero el modelo bíblico y lo que Cristo nos está dejando enseñar es que lo primero que tenemos que aprender es a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que la oración tiene que ser dirigida al Padre. Usted tiene que pedirle al Padre, Él es tu Padre. A Él es que tiene que pedirle. Ahora, claro, hay una función de Cristo en la oración. Y es que todo lo que usted pida, usted tiene que sellarlo con el nombre de Cristo. Es como una carta. Usted hace una carta y la lleva al correo. Si no tiene estampilla, se la van a devolver. Una carta sin el stamp, se la devuelven. Es una carta incompleta, aunque tenga su dirección bien, aunque esté todo bien. Si no tiene la estampilla, se la devuelven. Y esa estampilla es lo que Cristo representa en la oración. Cuando usted le pida al Padre algo, pídalo y dile en el nombre de Jesús. Ese es el sello, ese es el ponche. Entonces el Espíritu Santo es el que está en la tierra obrando, es el que está haciendo la obra en la tierra, pero la oración va dirigida al Padre. Inclusive el Espíritu Santo está dentro de nosotros para ayudarnos. El Espíritu Santo es como un filtro, que es el que filtra que la oración suba. Porque la oración de nosotros, hermanos, de por sí es contaminada. Ahorita lo leí, que pedimos y no pedimos bien. Tenemos debilidades en nuestra pedir. Usamos palabras disparateras, usamos palabras que no son correctas, no sabemos pedir, no sabemos expresarnos, pero el Espíritu Santo está para eso, está para escudriñar lo que usted está tratando de decir. A veces usted ni puede hablar y lo que está es llorando, y el Espíritu Santo es quien interpreta ese lenguaje y se lo lleva al Padre. ¿Ves? Entonces, la oración número 1, órale a Dios, Padre. Él es tu Padre. Padre, estoy aquí.
Lo otro que dice es, santificado sea su nombre. Este detalle es importante. Cuando usted ore, ok, pues esa parte lo que significa es, santificado sea su nombre. Esa parte lo que quiere decir es que tienes que alabar a Dios. Tienes que adorar a Dios. Santificado sea su nombre, alabarlo. Este es el momento de adorarlo. Ya lo reconociste que es tu Padre. Ya te dirigiste a Él. Ya te presentaste ante el Padre. Ahora saca un tiempo para adorarlo. El problema que nosotros tenemos es que somos buenos pidiendo, pero somos malos dando. Y tú tienes que entender que ante Dios, Dios necesita también. Yo siempre digo aquí en los cultos, cuando me paro aquí al frente, que usted está esperando la palabra de Dios al final, cuando el predicador predique. Pero Dios también necesita ser ministrado. Usted quiere que Dios lo ministre con el mensaje, pero ¿y la parte de Dios? O sea, Dios tiene emociones también. Dios ve, Dios toca, Dios palpa. Él es espíritu, pero Él es más real que nosotros. Y Él también necesita ser saciado. ¿Y cómo Él se sacia? Con tu alabanza. Tú tienes que aprender a adorarlo, a reconocer que Él es el rey, a reconocer que Él es maravilloso, que Él es lo más grande que hay. Y exaltar su nombre. Cuando usted esté orando, ya se dirigió a Él, ya reconoció que es Padre. Ahora saca un tiempo, adóralo. Dile gracias, Dios mío, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres... Mira, muchachos, por eso es que no entramos en calor. Por eso es que no entramos en calor cuando estamos orando, porque nos tiramos ahí a pedir como el papagayo y no lo enamoramos. Dios necesita ser enamorado también. Este ejemplo no me gusta utilizarlo mucho porque rápido la gente saca como las cosas de contexto y hasta piensan que uno está pensando mal. Pero es que tengo que hacerlo porque es que es el mejor ejemplo. Pablo mismo comparó a la iglesia con Cristo como un matrimonio. Pablo dijo que nosotros tenemos que el que es casado, que tiene que amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, Pablo fue el mejor que utilizó el ejemplo del matrimonio con la iglesia, con Cristo. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Que ustedes que son casados, así como la persona que es casada, no puede venir a meterle, ¿sabe? A entrar de sopetón. ¿Sabes? Ha tratado mal a esa mujer todo el día. No la llama, no le trae una rosa, no le dice cosas lindas, pero quiere intimidad al final por la noche. Y perdona que sea muy directo, pero aquí estamos entre adultos. Y entonces, sin cariño, todo frío, seco, y quiere así intimidad. ¿Ven? Entonces, pues la cosa a veces no funciona. Esa mujer está ahí que está fría ahí porque usted está igual. ¿Ven? Entonces, si no hay un calor... Por eso, entonces, si usted no entra en calor con su pareja, si usted no va calentando el asunto durante el día, ¿cómo usted espera que esa mujer le responda así? ¿Ven? Y lo mismo pasa con Dios. Usted tiene que entrar en calor con Dios. Esto es una intimidad. Con Dios es una intimidad. Así como las parejas y los matrimonios tienen su intimidad, con Dios es igual. De tal manera es igual que la Biblia dice que cuando ore, entra a tu aposento y cierre la puerta. O sea que hasta Dios quiere puerta cerrada. Alábalo si puede. Hasta Dios pide puerta cerrada. Él dice que cuando que cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo. Eso dice la Biblia. O sea que hasta a Dios le gusta la puerta cerrada. A Dios le gusta también eso de cariñito, de papi, a Dios hay que enamorarlo. Entonces ese es el problema, que cuando oramos no podemos entrar en una conexión porque estamos entrando todo frío. Estamos entrando frío y con Dios no, con Dios hay que calentar de igual manera. ¿Qué dice el libro de alguien que me busque el libro de Cantares? Bueno, no. El de Cantares yo lo voy a leer. El de Salmo también no se preocupe. ¿Qué dice el Salmo 106.1? Dice, aleluya, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dice el Salmo 150? Dice que le alaben con saltero y arpa, alabarle en la magnificencia de su firmamento y todo lo que respire, alabe a Jehová.
Mira, mi hermano, cuando usted alaba a Dios, se le mete algo por dentro, se le mete como un calor, se le mete una presencia, se le mete un poder. Y eso es lo que, a veces por eso es que las oraciones están secas, sin presencia, sin poder. Porque, hermano, si usted quiere entrar en calor en la oración, tiene que aprender a alabar a Dios. Alabar a Dios es como te entra como un fuego, como una cosa que ahí es que tú calientas. Y entonces el Padre nuestro cuando dice que nos perdone, no Ya mismo vamos para allá, con paciencia. Hay un trabajito que Dios tiene que hacer con usted con la paciencia, por lo que yo veo. Ya mismo vamos para allá, que estamos en un estudio, que vamos poco a poco. ¿Ves? Entonces, hay que alabar a Dios. Por eso es que la oración a veces tanto seca, que la gente lo que hace es que se queda dormido ahí. Mira, hermano, yo lo voy a hacer honesto, pero si usted se tira a orar y se queda dormido, mejor vayas a dormir. Mejor vayas a dormir, sí. Mejor vayas a dormir, porque para babiarse ahí todo es... No. Mejor vayas a dormir, descanse y luego entonces trate otra vez. Pero yo por lo menos, cuando salgo de trabajar, que estoy cansado, hermano, yo no me tiro a orar así. Yo mejor descanso un rato y después me levanto y me bebo un cafecito y después que la cafeína y ya el descanso está, entonces me meto en oración porque uno entonces se mete con ánimo. Eso es como si usted está con su pareja. Usted no va a estar ahí toda dormida con el hombre ahí, ¿sabes? Como que, no sé, como que anímate. ¿Sabes? No. Tiene que animarte, hombre. Vente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese hombre? Que te va a decir, pues mejor acuéstese, hombre. Mejor acuéstate si tú... Sí, porque tú necesitas ánimo, porque tú vas a entrar en calor, ¿verdad? ¿Qué dice Cantares 2.14? Mira lo que dice Cantares 2.14. Cantares 2.14 es un libro interesante porque esto habla de amores. Y no solamente entre parejas, pero esto habla de amores de Dios con Israel. Y mira cómo se expresaba Dios con Israel. Cantares 2.14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, hermoso mío, tu aspecto. Bahía. Eso es enamorado ahí, entregado. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce, porque dulce es tu voz, tuya y hermosa y tu aspecto. Eso habla de amorío, ¿sabes? El punto es, para ir para el próximo punto, el punto es que hay que entrar en calor con Dios, mi gente. Es por eso que a veces tú ves, ¿sabes? Tú ves que los cultos como que a veces se dan como medio apagados, pero es porque la gente no alaba. Pero tú sabes por qué la gente no alaba en los cultos. Eso es una gran señal de que en la casa no lo hacen. Porque el que viene de trabajar, que llega a la casa, se nota que vino de trabajar. Ese hombre no le puede meterle embuste a esa mujer de que andaba haciendo otra cosa, porque se le nota, se nota que vino de trabajar. Y lo mismo pasa con el que viene de la casa, que está apagado, que está viendo televisor todo el día, que no está en nada. Porque, hermano, el que viene prendido desde la casa, cuando llega el culto se le nota. Si está loco de llegar al culto. Pero hoy en día, por eso es que los cultos a veces son monótonos, son apagados. Porque no hay ese amorío con Dios, no hay esa pasión con Dios. ¿Ves? Entonces, el próximo punto, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Eso es lo que significa. Tienes que adorar a Dios. Tienes que santificar su nombre, engrandecerlo, darle gloria. El próximo punto dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dice? Dice, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Este punto es uno de los que Dios tiene que lidiar mucho con la iglesia. El próximo punto tiene que ver con la voluntad de Dios. Este es el momento donde tú entregas la voluntad tuya. Aquí dice, el próximo punto dice, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte de la oración es importante porque esto tiene que ver con la muerte a la voluntad personal. Tú tienes que aprender a abrir un espacio a la voluntad de Dios y sacar la tuya. Es aquí donde se mueren los caprichos. Es aquí donde se mueren los deseos personales. Este es el momento donde en la oración tú le entregas a Dios que se haga su voluntad. Cristo fue el mayor ejemplo. Dice la Biblia que cuando Él estuvo en esos días donde estaba a punto de ser crucificado, dice que estando en el Getsemaní, allí orando, dice que Él le oró a Dios y le dijo, pasa de mí esta copa. No era fácil lo que iba a enfrentar. Aunque Él era Dios, pero era humano. Y fue tanto la presión que Él sintió que dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Sabe? Era terrible lo que Él iba a pasar, mas sin embargo Él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ves? Él estaba dispuesto a renunciarse, a renunciar. Él lo dijo, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa que pase de esta copa? Quítame de esto. Yo no quiero pasar esto, me rindo. La gente piensa que no, Cristo se quiso rendir. El que tú te quieras rendir, no importa, eso le viene a todo el mundo. El mismo Cristo quiso entregarlo. ¿Pero qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en la oración, a entregarle a Dios la voluntad que sea de Él y no de nosotros. Hay a veces que hay personas que van ante Dios y le dicen a Dios, Dios, aquí estoy, me voy para Puerto Rico y ya tienen maletas y ya tienen el ticket comprado. ¿Para qué tú se lo dices a Dios si ya tú hiciste lo que te dio la gana? No le vengas a presentar a Dios un viaje para Puerto Rico, un viaje para aquí, un viaje para allá, ya con maletas y con ticket, porque Dios te va a ignorar. Porque Dios va a decir, pues, ¿para qué me lo va a presentar si ya tiene los tickets y las maletas? Ya tú hiciste tu voluntad. Tú no esperaste que yo hablara. Entonces, por eso es que fracasamos. Porque venimos a decirle a Dios lo que queremos y no lo que Él quiere. Y esta parte aquí que dice que se haga su voluntad es donde Dios te enseña que en la oración tú tienes que aprender a que todo lo que tú le pidas, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Presentárselo y decirle, Señor, pero que se haga tu voluntad. Ahora, me imagino que la pregunta de los 1000 chavitos es, ¿y cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Esa es la parte más difícil. ¿Y cómo yo sé que es algo en la voluntad de Dios? Bueno, yo le voy a decir por experiencia. Por experiencia. Yo le voy a decir que es la voluntad de Dios. Y no es porque yo he sabido conocer esa voluntad. Es que he sabido hacer lo que me da la gana y ahora aprendí cómo hacerla. ¿Ves? Entonces, una de las cosas es que, número uno, usted tiene que aprender a tener paciencia. Porque hay cosas que en el momento no se van a comprender, pero a la medida que el tiempo va pasando, las circunstancias te van a ir indicando, ok, esto es de Dios. Por eso es que no podemos ser tan ligeros. Si usted, mira, un ejemplo, viste, yo estoy planeando un viaje. ¿Para cuándo es el viaje? Para agosto. Mira, tengo tiempo para entender si es de Dios o no, porque no es para ahora. Ahora, si yo le vengo a preguntar a Dios, Dios mío, para ver si puedo ir para ese viaje, ¿para cuándo? Para aquí a 2 semanas. Dios puede responder en 2 semanas, ¿viste? No me malinterprete. Dios puede hacerlo hasta hoy mismo, Dios me puede dar una respuesta. Pero nosotros tenemos que también entender que, pues, que Dios hace como Él quiera. Ahora, número uno, no es una regla de oro como que tiene que ser así. Le estoy hablando en base de mi experiencia. Número uno, aprender a dar tiempo. Aprender a entender que Dios hace como Él quiera y que hay cosas que se van a comprender a través del tiempo. Número uno. Número dos, paz. Paz. Hay un cántico que dice que paz en medio de la tormenta. ¿Cómo es que dice? Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. ¿Ves? ¿Por qué? Porque una de las indicaciones que algo es de Dios es cuando hay paz. Jonás, cuando se fue para Nínive, cuando Dios le dijo cuando se fue para Tarsis, que Dios le dijo que se fuera para Nínive, ¿qué le pasó? Se levantó una tormenta. Hay tormentas que son provocadas porque uno está fuera de la voluntad de Dios. Pero siempre, a lo mejor usted dirá, pero es que hay tormentas que se levantan estando Dios en ese asunto. Pero hay una diferencia. Hay paz.
hay paz. Es como acabo de cantar, paz en medio de la tormenta. Porque no se puede negar que hay tormentas que se levantan aún estando Dios en el asunto. Pero hay algo que hace la diferencia. Paz. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Cuando tú sientes paz en medio de una decisión, eso es un indicativo de que Dios te está aprobando esa decisión. Porque Dios no es un Dios de confusión. Ahora, cuando tú sientes incertidumbre, sientes inseguridad, sientes duda, tienes que hacer una pausa. Tienes que hacer una pausa. Pero eso es algo extra que le estoy dando, porque ya eso es mucho detalle, pero anyway. Sí, ya eso es mucha información que le estoy dando. Pero el punto es que tienes que aprender a entender que tienes que dejar que las cosas se hagan en la voluntad de Dios. Tienes que aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Quieres decir algo, varón? Aquí es el varón, se me olvida el nombre de él. Daniel, ¿quieres decir algo? ¿Estás bien? Está leyendo. Ok, entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿Te entendieron todo? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el cielo se hace todo el tiempo lo que Dios diga. Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. En otras palabras, cuando tú ores, tú tienes que reconocer que así como Dios es el único que decide en el cielo, allí no hay angelito que diga lo que hay que hacer, no. Allí es Dios el quien manda. Y esa voluntad que se maneja en el cielo, donde Dios es quien manda, y no es ni ángeles, ni querubines, ni serafines, allí es Dios quien manda. Allí más nadie tiene otra palabra. Esa misma voluntad como se maneja en el cielo, que se maneje también en la tierra. Es ahí donde tú entregas tu voluntad, donde tú aprendes a decir, Señor, que sea lo que tú quieras. Ahora, dentro de esa voluntad van a pasar diferentes cosas. Van a pasar donde Dios te va a decir que sí. Van a haber momentos que Dios te va a decir que no. Y van a haber momentos donde Dios te va a decir espera. ¿Ves? Y esas son las cosas con las que Dios tiene problemas muchas veces con nosotros como creyentes. Porque nosotros, queremos siempre llevar el timón. Siempre queremos tener el control de todas las cosas. Y no solamente eso, somos buenos alabando a Dios cuando te dice que sí. Pero cuando te dice que no, pone cara larga. Y cuando te dice espera, ay Dios mío. Esperar en Dios no es fácil, porque esas esperas de Dios te matan de incertidumbre. Tú no sabes cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero es ahí donde uno tiene que aprender a rendir su voluntad a Dios. Y esa parte no es fácil. Esa parte no es fácil porque, como acabo y repito, nosotros venimos de un mundo donde estamos impuestos a controlar las situaciones, a controlarnos. Y cuando venimos al Evangelio se nos enseña que ya aquí no te ciñes tú, ya aquí no te mandas tú, ya las decisiones no son como te den la gana. Y que no es en algunas cosas, en todas las cosas se supone que uno le entregue la voluntad a Dios. En todas las cosas, todo. Y ese es el problema que Dios tiene con la iglesia, que cuentan con Él para lo que le conviene. Pero para otras cosas hacen lo que le dan la real gana. Son buenos pidiéndole a lo mejor una casa, son buenos pidiéndole un trabajo, pero somos malos pidiéndole una pareja, y por eso es que después estamos todos fracasados. ¿Ves? Porque para un trabajo pues se nos hace fácil esperar. Para una casa se nos hace fácil pedir. Pues claro que se te hace fácil pedir, porque si no te la da, como que la estás rentando, o como no estás en la calle, te da lo mismo y puedes esperar. Pero cuando se trata de un marido, cuando se trata de una mujer, qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar ahí. Y muchos jóvenes terminan metiendo las patas. ¿Por qué? Porque no quieren esperar en Dios, porque hay áreas que no se pueden negar, hay áreas que son difíciles esperar en Dios. Pero Dios se lo da a uno. Dios te lo da si esperas. El problema es que Dios sabe el cuándo, cómo y dónde va a hacer esas cosas, pero como tú no las conoces, te mata de incertidumbre. Vamos para el próximo punto. El próximo punto dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Te gusta el pan?
El próximo punto está hablando del pan nuestro de día, dánoslos hoy. ¿Para qué es el pan? El pan es para saciarte, ¿verdad? Para... Cuando habla del pan, se refiere a todo. Exacto, Plural. exacto. O sea, no es que el pan para tomar cafecito. Cuando Dios habla del pan, se refiere a todo, a todo. Entonces, cuando nosotros pedimos de esa manera, estamos pidiendo todo. Exacto. Y dice, al que le cree todo le es posible. En sí, la palabra de Dios es viva. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y leemos un párrafo, quizá tal vez a veces estamos fallando, porque justo solo Dios, todos somos pecadores, pero solo hay un solo justo en este mundo que es Dios, pero Dios siempre está hablando en nuestras vidas. Y gracias a Dios por esta linda enseñanza. Yo ya la he recibido hace años, pero qué lindo es volverse a repetir el pan de Dios, como dice. Amén. Porque este es un pan que estoy volviendo a comerlo. Y si estoy volviendo a comerlo es porque necesitaba volver a recibir Gloria a la Dios. palabra. Gloria a Dios Dios. les bendiga. Amén, amén. Fíjate, eso que ella dijo es muy cierto. Hay a veces que pensamos que hay personas que piensan que el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, que se está refiriendo a que, Dios mío, que no me falte la comida, ¿verdad? Que siempre tenga un arrocito, un pollito por ahí, Dios mío, que no me... Hay otros que piensan que eso solamente significa hambre espiritual, saciar, pero es como ella dice, eso significa todas las áreas. Cuando usted dice, Señor, danos el pan nuestro de cada día, ya ahí está hablando de una necesidad que uno le está pidiendo a Dios que le supla en general. Es ahí en ese espacio donde entran las peticiones. Es ahí donde entra, Señor, cuida mi salud. Es ahí en ese espacio donde entran las peticiones. Es ahí donde entra, Señor, cuida mi salud. Este es el espacio donde entran las peticiones. Es aquí donde usted le pide a Dios por su vida espiritual. Es aquí donde usted le pide a Dios por sus peticiones, por todo aquello que vaya a suplir una necesidad en usted. Amén. Sobre no hay mucho que explicar, pero algo sí le digo. La Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán por añadidura. Lo primero que usted tiene que enfocarse siempre es buscar las cosas espirituales. Buscar las cosas espirituales. Busca siempre que tu parte espiritual esté saciada. Y lo demás, Dios conoce, Dios hará en su debido tiempo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 15. Y alguien que me busque Filipenses 4:6. Primera de Juan 5:15 y Filipenses 4:6. Yo tengo Filipenses 4:6. Alguien que me busque Primera de Juan 5:15. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Número 1, dice que por nada estéis afanosos. ¿Qué significa afanoso? Una persona que está como desesperada. Dios no quiere que tú andes así. Dios ya sabe tu necesidad. Dios lo que quiere es que tú le creas. Dios lo que quiere es que tú busques lo espiritual primero. Lo demás Él va a obrar. Pero Él no quiere que esté afanoso. Dice, por nada estéis afanosos. No puedes estar afanoso. Una persona afanada es que está como turbacho, como no trates de ayudar a Dios. Eso no significa que vas a estar con los brazos cruzados sin hacer nada. No, hay cosas que te van a tocar moverte en fe, pero Dios quiere que lo hagas en confianza, no ansiosa. O sea, tienes que aprender a bajar tus revoluciones y confiar un poco más. Porque hay a veces que estamos muy ansiosos, como locos, como desesperados. No, tranquilo, confianza, paciencia, que es algo que nos hace falta bastante. Si hay algo que es difícil para el cristiano es esperar y paciencia, que yo creo que es lo mismo. Esperar y paciencia es lo mismo, porque la Primera de Juan 5:15.
Porque la paciencia, el significado de la paciencia tiene que ver con la capacidad de esperar sin desesperarte. Eso es paciencia. Esperar sin desesperarte. Eso es paciencia. Esperar sin desesperarte. Entonces aquí dice que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. O sea, tú tienes que presentársela. Misteriosamente a Dios le gusta que tú se las presentes. Y digo que misteriosamente porque pues, tú dirás, pero si Dios sabe todas las cosas, porque yo tengo que estar diciéndoselo. Porque es que Él quiere escucharte. Él está tan enamoradito de ti que quiere escuchar lo que salga de tu boquita. Sí, aunque parezca una locura. Si ustedes supieran, mira, si nosotros supiéramos el amor que Dios nos tiene a nosotros, muchachos, yo creo que nosotros estuviéramos más entregados en estas cosas. Dios te mira a ti como si no existieran más seres humanos en esta vida, más que solamente tú. Y tal vez tú dirás, tacho, pero si eso fuera así, porque yo paso necesidad. Porque es que Dios sabe que es como único, tú vas a mirarlo. Desafortunadamente el ser humano es así. Dios tiene que apretarlo para que mire. Pero hay un refrán que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Así que dije un refrán, no dije que es bíblico. Entonces dice, sino que sean conocidas. O sea, tú tienes que presentárselas. Conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mira cómo dice, en oración y ruego. Tienes que aprender a clamar y con acción de gracia. Esa parte a veces es un detalle que nosotros pasamos por alto. Y es que dice que con acción de gracia. Con acción de gracia significa que lo que tú le pidas a Dios, que aprendas a ser agradecido, que aprendas a darle gratitud por lo que tú sabes que Él va a hacer. Y es ahí a veces, en ese detalle a veces hasta nos colgamos. Porque somos buenos pidiendo, pero somos malos dándole gracias. Y si usted supiera que ese detalle atrasa muchas bendiciones. Porque a nadie le gusta que uno esté dando y la gente no son agradecidos. Qué malo es uno dar y ver ¿sabe? Que las personas no son agradecidas. Y Dios también se duele de esas cosas. Nosotros pensamos que porque no lo vemos, no. Si hay alguien que sufre en todo esto es Dios. El ver el malagradecimiento de su pueblo. Que muchas veces hasta sin pedir a veces nos da. Y no somos agradecidos ni tan siquiera con ese detalle. Porque Dios ha prometido darnos más de lo que merecemos, más de lo que hemos pedido. Pero el problema que nosotros tenemos muchas veces como seres humanos es que estamos pendientes a lo que estamos pidiendo y no estamos viendo lo que Él nos está dando. A veces usted se queja de lo que está pidiendo y no se está fijando de que hay algo que usted tiene que ni lo pidió y lo tiene. Juan 5:15. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Wow, es una malanga ahí. Mira lo que dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Wow. Bueno, vamos a leer el 14. Mira lo que dice el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ve? Eso es un detalle importante. Tenemos que entender que tenemos confianza, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay a veces que Él no nos está escuchando. Y es porque estamos pidiendo fuera de su voluntad. Y no es que no nos está escuchando, es que simplemente no va a responder. Hay cosas que posiblemente usted le ha pedido a Dios que nunca va a recibir.
Y eso puede que le traiga desilusión con Dios, pero Dios quiere que tú entiendas que si Él no te las da, no te desilusiones, porque Él te conoce más de lo que tú te conoces. Y si Él no te lo da es porque Él sabe que te va a hacer daño. Él sabe que te va a hacer daño. Acuérdate, Dios no te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y hay a veces que Dios hasta nos deja. Mira, por usar un ejemplo. Pero Dios, ¿por qué luego se lo da y luego se lo quita? Espérate, vamos para eso ahora. Por ejemplo, te voy a ponerle un ejemplo. Que hay personas que le están pidiendo a Dios por un vehículo, por un carro, y Dios nunca se lo va a dar. ¿Por qué Dios nunca se lo va a dar? Porque Dios sabe que mientras ellos están a pie, ellos buscan, un ejemplo te estoy poniendo, mientras ellos están a pie, ellos por tal de salir de su casa o por tal de un favor, llaman a alguien y gracias a ese alguien es que están aquí en la iglesia o es que pueden ir al trabajo, pero Dios sabe que el día que le dé el carro, a la iglesia es donde menos van a llegar. Y Dios dice, como estás viniendo con raite a la iglesia, pues te voy a dejar que sigas viniendo con el raite. Porque el día que te dé el carro, se te va a ir el raite, pero para otro lado. ¿Ves? Esos son ejemplos que te estoy poniendo. Porque a veces Dios no nos da ciertas cosas. Porque Dios nos conoce.